Crisis Tigres Asiáticos 1997. Lina Correa, Viviana García, Melissa Muñoz, Natalie Ruiz. El desarrollo de la exposición será la siguiente. 1. Antecedentes. 2. Condiciones económicas antes de la crisis. 3. Deterioro externo. 4. Periodo de crisis. 5. Factores de la crisis. 6. Consecuencias. 7. Canales de transferencia. 8. Medidas de política. 9. Lecciones aprendidas. ¿Cuáles son los antecedentes? Los tigres del sudeste asiático surgieron entre 1945 y 1990 en el contexto de la Guerra Fría. Se les comenzó a ver como grandes potencias. Los principales países que se desarrollaron fueron Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. Estos demostraron un crecimiento en calidad, cantidad, bajos precios en sus productos, alcanzando mercados internacionales. A mediados de 1950 apuntaron a avances tecnológicos, políticas de sustitución de importaciones, orientándose a grandes exportaciones. Ahora indicaremos los hechos relevantes de estas cuatro economías. Vamos a empezar por Hong Kong. Luego de la Segunda Guerra Mundial se ha transformado en uno de los centros industriales, financieros y comerciales más importantes del mundo. A su vez, desempeña el papel de trampolín para el comercio y la inversión en el resto de China. Esto ha generado un incremento en sus intereses económicos en el continente asiático. Por otra parte, Taiwán, durante la década de 1980, las industrias era el principal sector de la economía, alcanzando gran desarrollo en las industrias de la exportación. El gobierno ha estado aplicando un programa de industrialización. La tercera economía será Corea del Sur. Su economía se basaba en la agricultura. Desde la década de 1960 se ha llevado una industrialización rápida. Actualmente es uno de los 12 mayores estados comerciales del mundo. Esta economía ha estado tradicionalmente dominada por el chaebol, es decir, conglomerados industriales. Empresas como Samsung y Hyundai hacen parte de estas. Por último, Singapur. Esta ciudad portuaria se creó como centro de distribución sobre la base de la tradición comercial autóctona. Es una de las áreas económicas de Asia que crecen cerca del 8,6% anual desde 1966. El comercio internacional se ha diversificado hacia una industria ligera y al sector financiero. El nivel de vida es uno de los más altos de la región. Las condiciones económicas antes de la crisis. Según la CEPAL, entre 1993 y 1996 se generó una expansión del crédito bancario a tasas superiores que el producto. Esto se explica por el ingreso del sistema bancario local a créditos de la banca internacional, sumado al elevado ahorro interno. El endeudamiento total con la banca extranjera se duplicó en 3 años, pasando de 153.000 a 300.000 millones de dólares, en su mayoría deudas de corto plazo. Este incremento de deuda suponía riesgos crediticios y cambiarios que fueron subestimados. Por otra parte, Singapur procuraba mantener una inflación baja en el contexto de rápido crecimiento. El marco financiero liberal y permisivo, la facilidad al capital externo y la escasa supervisión estatal facilitaron la inversión y el endeudamiento excesivo, especialmente en República de Corea. Lo anterior alimentó burbujas especulativas en los mercados mobiliarios e inmobiliarios, especialmente en Tailandia y Filipinas, lo que configuró una vulnerabilidad financiera. ¿Cómo se dio el deterioro externo? El mercado asiático había adoptado una política cambiaria que favoreció el intercambio comercial vinculando el dólar. Sin embargo, las fluctuaciones en las monedas de la economía internacional suponían apreciaciones o depreciaciones que conllevaban una pérdida de competitividad, como por ejemplo, el alza en el dólar en el 95 afectó la competitividad de las exportaciones del este y sudeste asiático. Es así como las industrias perdieron mercados, aunque China, India y Vietnam no fueron tan afectados gracias a su tipo de cambio que era favorable. ¿Cuándo se dio el periodo de crisis? Este se evidenció en julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa y que continuó con la devaluación de la moneda de Malasia, Indonesia y Filipinas, un efecto dominó que repercutió en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur, lo que aumentó el temor de un contagio financiero. ¿Qué pasaba con Tailandia? Había una paridad con el dólar, por lo cual se presentaba un buen comportamiento de inversión. Pero luego,
estos inversores decidieron retirarse repentinamente, lo cual generó que el Banco Central se quedara sin reservas de dólares. Y esto se debió a que se rompió la paridad entre las divisas, generando devaluación de la moneda local. De manera continua hablaremos sobre los factores de la crisis. Los dos temas principales fueron la sobreinversión y la concentración excesiva en sectores inmobiliarios. La sobreinversión viene por el exceso de capitales que llegan a los tigres asiáticos. Según la CEPAL, es difícil mantener a mediano y largo plazo tasas de inversión superior al 30% del PIB sin pérdida de eficiencia económica. Las tasas que estaban ofreciendo dentro de estos países eran excesivamente altas y no eran sostenibles para los inversionistas. De manera continua, la concentración excesiva en sectores inmobiliarios y en conjunto limitado de productos de exportación se cuestionó como un descuido del mercado interno. Como consecuencia de la fuga de capitales, se presenta una devaluación continua en las monedas. En Malasia, el ringgit se deprecia en un 50%, caen las exportaciones. En Indonesia, la rupia sufre un declive del 30% en términos de intercambio. En Corea del Sur, el won se deprecia en un 30% y un 20% en términos de intercambio comercial. El contagio, como se mencionó previamente, se extiende hacia Malasia. Sin embargo, el primer ministro toma un enfoque diferente al de Tailandia, ya que sumado a la devaluación propuesta, se imponen controles de capital. Como consecuencia adicional, se vieron afectados los canales de transmisión, tanto los canales comerciales como los canales financieros. En términos de canales comerciales, la devaluación y recesión económica provocó una disminución de las importaciones que impactaron así el comercio mundial. De igual manera, la menor demanda de estos países incidió tanto en el volumen comerciado como en el precio de productos que tienen un mercado importante. Esta contracción en las importaciones de los países del este y del sudeste asiático afectó directamente la demanda de países latinoamericanos. Continuando, en los canales financieros durante el primer semestre de 1997 se mejoró el acceso a los mercados emergentes al financiamiento internacional con una tendencia declinante en el margen de los eurobonos y títulos Brady. Se produjeron fuertes caídas bursátiles no solamente en países asiáticos, sino también en Europa. A su vez, se incrementaron las primas de riesgo para los países emergentes, incluyendo América Latina. En esta parte haremos una revisión de las medidas políticas que se tuvieron durante la crisis. Las principales medidas de política económica adoptadas para hacer frente a la crisis asiática fueron de carácter monetario, fiscal y comercial. En el carácter monetario se adoptaron medidas por aquellos países que experimentaron volatilidad en mercados financieros y cambiarios. En su política fiscal se basó principalmente en la concentración del gasto presupuestado con el fin de contrarrestar la caída de los ingresos fiscales. En la política monetaria se adoptó una política económica más restrictiva con el fin de detener el colapso de los tipos de cambio de los países. Esto ayudó a que se impidiera que la depreciación de la moneda condujera a un incremento de la inflación y una depreciación aún mayor. A su vez, se creó el Plan Miyazawa, una ayuda para Asia en la cual Japón anunció un paquete de 30.000 millones de dólares con el fin de rescatar el sistema bancario en estos países y contribuir a la estabilidad regional. Sumado a esto, el Fondo Monetario Internacional otorgó financiamiento por 35.000 millones de dólares para respaldar programas de ajuste y reforma en Corea, Indonesia y Tailandia. A su vez, se dio la iniciativa Chiang Mai, la cual fue creada en el año 2000 tras la crisis financiera asiática. Es una red de acuerdos bilaterales de intercambio de divisas con el fin de evitar una repetición de la crisis financiera presentada en el año 97 en el sudeste asiático. Por último, se creó un Fondo Económico Común en el año 2007 en Kioto, donde decidieron llevar a cabo una unión de las reservas con el fin de proteger las monedas de una posible especulación. Esta crisis nos dejó una serie de lecciones. Dentro de ellas se encuentra: se debe contar con un sistema bancario controlado y con políticas macroeconómicas orientadas a largo plazo. A su vez, surge una necesidad de combinar y hacer consistentes
las políticas macroeconómicas, institucionales y de competitividad. Durante los periodos de auge es posible ser más estrictos en la selección de tipos y montos de capital y aplicar políticas transitorias que desincentiven el gasto privado. Por último, es conveniente adoptar políticas fiscales y monetarias destinadas a establecer una trayectoria más suavizada del gasto en el tiempo. En temas de política monetaria, esta crisis nos deja una lección. Primero, introducir medidas para alcanzar mayor autonomía. Por ejemplo, el uso de mecanismos para desincentivar el ingreso excesivo de capitales de corto plazo. Adicional, se debería fijar para los bancos una relación capital-activos más elevada que la propuesta por el Comité de Basilea, ya que las potenciales crisis cambiarias pueden tener un efecto negativo sobre los activos de los bancos. Finalmente, la apertura financiera de los países en desarrollo debe estar estrictamente condicionada a la existencia de una regulación prudencial. Por último, Gracias. Chao.